¿Quieres ir a Canadá y no sabes cuál es la mejor tarjeta para ir y realizar los pagos en ese país? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Viajé a Canadá durante varios meses y te voy a presentar cuáles son las mejores opciones para ir a Canadá con tarjeta, pagar las menores comisiones y poder realizar las conversiones de divisas que a ti te apetezca si es lo que necesitas, aparte de otros temas como por ejemplo seguros médicos, seguros de viaje u otro tipo de intereses que tienes que prestar mucha atención a lo largo del vídeo para no perderte nada. Por eso, sobre todas estas plataformas de las que estaré hablando en este videotutorial, tendréis enlaces de referidos en el primer comentario con beneficios asociados si te abres una cuenta utilizando el enlace que te he dejado en el primer comentario. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este videotutorial voy a hablar precisamente de 3 plataformas que son las que a mí me convencen y te las voy a enumerar en orden de preferencia para ir a Canadá. En este caso yo viajé a Toronto, a Montreal y también viajé a Banff. Realmente no importa dónde vayas a viajar, Canadá es un país que acepta todo tipo de pagos, desde cash hasta contactless, es decir, con la tarjeta básicamente la pasas y, bueno, puedes realizar los pagos. No tiene mucha economía sumergida y por eso no importará el tema del cash. Realmente con la tarjeta será totalmente necesario. Otros países como por ejemplo Marruecos sí que priorizo otras cualidades, como por ejemplo que tú puedas sacar dinero en efectivo de un cajero, pero en este caso no vamos a priorizar esta porque no es tan importante sacar cash. Dicho esto, la primera, que en este caso es la menos recomendada dentro de estas 3 que voy a recomendar, es N26, es un neobanco que te ofrece 4 planes. El primero es el estándar, totalmente gratuito, ofrece unas características bastante potentes, pero podremos mejorarla hasta el Pro o hasta N26 Metal. Obviamente pagaremos por estos planes que nos darán más beneficios. En este caso tendremos ventajas de conversión de divisas, también tendremos ventajas de seguros médicos, seguros de viaje, etcétera. Te voy a dejar un videotutorial aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo a la comparativa de todos esos planes con la plataforma para que aprendas a utilizarla. No quiero abarcar mucho de tu tiempo aquí, no voy a entrar en detalle a enseñarte cómo se utiliza la plataforma, pero te recomiendo que le eches un vistazo a las características que te he dejado ahí arriba. La segunda plataforma que te recomiendo se llama Wise o TransferWise. Es otro neobanco que nos permitirá realizar conversiones desde dólares, libras esterlinas, dólar canadiense sin ningún problema, y en este caso encontramos 2 tipos de planes, el plan estándar y el plan Business. El plan Business sobre todo va enfocado para negocios, va enfocado para empresas que tú puedas realizar las conversiones de divisas que a ti te apetezca y sobre todo que tengas comercio internacional con diferentes personas. ¿Te merece la pena? Bueno, pues ya es cuestión de que tú lo analices. Te voy a dejar también, como te he dicho, un vídeo tutorial aquí arriba de las tarjetas donde comparo N26 con Wise. Échale un vistazo, te merecerá la pena. Y la tercera plataforma que recomiendo, en este caso la que a mí más me gusta y la que he utilizado para ir a Canadá, es la de Revolut. En este caso yo tengo Revolut Metal y fui a Canadá utilizando esa plataforma, esa tarjeta o ese neobanco o billetera digital, como tú prefieras llamarlo. Básicamente la Revolut Metal te permite, por un lado, realizar conversiones de divisa sin ninguna comisión entre semana. Los fines de semana sí que nos van a cobrar hasta un 1%. Esto es importante que tú lo sepas. Y podremos realizar conversiones de divisa entre semanas sin comisión, ilimitada todas las conversiones que nosotros queramos. Aparte de, evidentemente, poder contar y abrirnos una cuenta con la divisa que nosotros queramos, si es dólar canadiense, etc. También podremos contar con seguros médicos dentro de la plataforma, lo vamos a ver a continuación, ya que entraré en la aplicación para enseñaros cómo se utiliza y las ventajas que nosotros tenemos, y podremos sacar dinero en efectivo de hasta 800 libras esterlinas o 1.000 euros al mes sin ninguna comisión en todos los cajeros. También tendremos seguros de viaje, seguros de cancelación, seguros de alquiler de coche si es lo que te interesa, etcétera. Dicho esto, lo que vamos a hacer es irnos a la plataforma para ver cómo funciona, para ver los pagos que yo he realizado. Os voy a enseñar en detalle, vamos a analizar todo lo que he realizado y volvemos ipso facto. Bien, tigres, ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma. Lo primero que necesitamos es tener la aplicación de Revolut. Como veis, bueno, yo en la parte de finanzas tengo diferentes aplicaciones, pero la de Revolut la tengo en el menú de abajo con la R de Revolut, es el logo que tiene, y una vez hacemos clic entramos en nuestra cuenta. En este caso veis que yo tengo la cuenta de libras esterlinas como la principal, pero si tú haces clic en cuentas, que aparece ahí, vamos a encontrar diferentes cuentas. Como veis, bueno, pues encontramos cuentas en dólar estadounidense, euro, peso mexicano, etc. Como veis, hay una cuenta que está abierta en japonés, porque hace poco me fui a Japón. Mírate el tutorial que te dejo arriba de las tarjetas si también te interesa, pero también podremos añadir nuevas. Podemos darle a añadir, cuenta de divisas, y podemos poner, por ejemplo, CAD, que es lo que nos interesa, dólar canadiense. Entonces podemos crear una nueva y, bueno, veremos las transacciones que hemos hecho con esta. Como veis, podemos añadir dinero, hacer cambio,
datos y más. Si tú, por ejemplo, tienes 0 CAD, es decir, 0 dólar canadienses, puedes hacer un cambio, por ejemplo, de euros a dólar canadiense y puedes poner 20 euros, que es lo que yo tengo. Vamos a darle a revisar orden, esta será la conversión y vemos que no nos cobran ninguna comisión porque tengo el plan Metal. Esto lo vamos a ver en detalle a lo largo del vídeo, pero quiero que lo sepáis que con el plan Metal no me cobran comisiones al realizar transacciones entre semana y hoy, bueno, pues es un día entre semana. En este caso es una orden a mercado, no voy a entrar en mucho detalle porque esto ya entramos en temas muy técnicos, así que voy a dejarlo como orden de mercado, que básicamente es una orden momentánea. En el momento en el que hacemos clic se ejecuta la orden de cambio euro a dólar canadiense. También podremos ver datos, es decir, con los datos de la cuenta, etcétera. Y si nos vamos a más, podremos hacer un extracto, podremos realizar un conversor, podremos ver los fondos o añadir una nueva cuenta, ¿vale? En este caso vemos que aún no hemos realizado ninguna transacción. Esto es porque la aplicación se me ha actualizado, pero demostrar que el año pasado me fui en junio a Canadá. Vamos a poner establecer periodo y vamos a poner, bueno, que básicamente nos fuimos de viaje y vamos a darle a viaje. Vemos que nosotros estuvimos pagando, por ejemplo, en Toronto Pearson Airport en Canadá con libras esterlinas y nos lo convirtieron directamente a dólar canadiense sin ningún problema. Y eso fue la verdad que lo que estuve haciendo, muy interesante. Podemos abrir una cuenta sin ningún problema y realizar esos pagos. Es cierto que si, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún dólar canadiense, como estáis viendo, no tenemos ninguno, y realizamos los pagos en 3 semanas, la conversión se ejecutará automáticamente. Es decir, que, por ejemplo, extraerá nuestro dinero de otras cuentas como dólar estadounidense o también la libra esterlina o euros y nos lo convertirá a dólar canadiense sin ningún coste de comisión, en este caso de conversión. Entonces, esto ocurrirá siempre entre semana. Los fines de semana tenemos otra política diferente y eso lo vamos a ver a continuación en la parte de nuestro perfil. Si nosotros venimos aquí y le damos a nuestro plan, que en este caso es el Metal, vemos las características que tenemos, retiradas en cajeros, inversiones sin comisiones, etcétera. Y podemos ver básicamente las características. Entonces nosotros podemos aumentar el límite si queremos mejorando el plan. Evidentemente, a medida que nosotros pues mejoremos plan, pues estaremos básicamente mejorando las propiedades de nuestro plan en cuestión. Y si nosotros, por ejemplo, le damos a consultar precios, vemos que en este caso el plan Ultra, que es el siguiente, pues es bastante más caro, 45 libras al mes, que es bastante caro. Entonces los otros planes que encontramos son el plan Premium y el plan Plus y podemos ver las características. Si nosotros, por ejemplo, accedemos al plan Premium, veremos lo de conversión de divisas ilimitadas, retiradas en cajero, en este caso de 400 libras esterlinas, seguro médico, que también es importante e interesante, que os lo iba a enseñar a continuación. Pero os recomiendo que echéis un vistazo a los diferentes planes, sobre todo si vais a vivir en otro país o en Canadá o donde sea. Bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo a los otros planes. También deciros que, bueno, dentro de todas las características de los planes, yo tengo el Metal porque también te ofrece seguro médico, que es lo que venía comentando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos al Lifestyle, veremos absolutamente todos los seguros, ¿vale? Aquí vemos las ventajas, podemos irnos de compra con seguro de viaje, seguro de médico, seguro, bueno, pues de todo tipo, y también seguro de alquiler. Por ejemplo, si nosotros pues nos vamos hacia abajo o por aquí, le damos a seguro, ahí donde estáis viendo, le damos a empezar, y veremos que en seguro vemos un seguro de viajes, seguro de compras, y también seguro de mascotas, que también es interesante, ¿vale? Luego, si nos vamos a la parte de viajes, también podremos ver otros viajes. Por ejemplo, podemos darle a viajes, salas VIP, alojamiento, experiencias, Smart Delays. Bueno, tendremos mogollón de beneficios. También con la parte de donar y todo ese tipo de cosas. Dentro de la parte de tarjetas, que es interesante, nos podemos ir a la parte de inicio y arriba a la derecha nos aparecen las tarjetas que nosotros tenemos. Vemos las que tenemos activadas y desactivadas. Como veis, yo tengo una que se llama Doctor Tarjeta, que es básicamente la que utilizo para realizar los pagos cuando me voy de viaje. Y si nosotros nos vamos a la Doctor Tarjeta y luego nos vamos a la configuración de la Doctor Tarjeta, veremos que, bueno, dentro de configurar con la divisa con la que vamos a pagar. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic, veremos que tenemos diferentes cuentas, euro, libra, esterlina, y podemos elegir si pagar con el dinero de todas las cuentas o con el de una en concreto. Por ejemplo, si vas a Canadá, pues con la de dólar canadiense, o si quieres pagarlo con todas. Y bueno, pues en los fines de semana que sí que te cobran comisión, poner solo el dólar canadiense. Sería interesante. También podremos establecer límite de gastos, modificar el PIN, pagos online. Bueno, la verdad que el sistema de seguridad es brutal. Podemos también reemplazar la tarjeta y podremos cancelarla o congelarla cuando nosotros queramos. Mírate otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.